Paz, amados hermanos, Señor bendiga sus vidas, Señor les bendiga en esta tarde. Gracias, Como Jesús. siempre estamos aquí con la compañía de mi esposa, de mi hijo Timoteo. Bueno, hoy no lo van a ver porque está durmiendo, así que bueno. Y bueno, mi mamá no pudo llegar porque estaba en su trabajo, así que bueno, Señor bendiga su vida también. Saludamos a todos los hermanos de la Iglesia del Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384, a nuestro amado Pastor Ramón Encina. Y bueno, hermanos, si ustedes quieren visitarnos, la iglesia queda en la calle José Hernández 384, entre Almeida y Setino, en Isidro Casanova. Y los días de reunión son los días miércoles y sábados a las 19 horas y los días domingo a las 9 de la mañana. También saludamos a los hermanos de la radio de la Predicadora que nos permiten salir a través del Facebook en conexión con ellos. Que el Señor bendiga no solamente a los hermanos operadores, sino a todos aquellos que hacen programa desde la radio, extendiendo su palabra. Sí, Señor. Así que bueno, amados hermanos, vamos a orar al Señor. Le voy a dar a mi esposa que salude primero. Les saludo a todos con la paz del Señor. Gracias al Señor por este hermoso día de vida que nos da. Bueno, Timo lo está aprovechando a su manera. Gracias al Señor, que el Señor siempre nos da la victoria en todas las cosas, ¿no? Que el Señor siga bendiciendo, hermano. Amén. Vamos a orar, hermano, y después vamos a ir a la palabra. Señor, te damos gracias por esta tarde que podemos estar en tu presencia. Gracias te damos, Señor, por tu palabra que nos enriquece y fortalece, Señor. Bendice, Señor, a todas las personas que nos están escuchando, porque sabemos que no solamente hermanos nos escuchan, sino que nos escuchan personas, Señor, que todavía no han entregado su vida a ti, que todavía no te conocen, Señor, o no te conocen en profundidad, Señor. Bendice, Señor, obra a través de tu Espíritu Santo, Señor, un quebrantamiento, Señor, en la vida de las personas para que ellas puedan acercarse a ti, Señor, puedan acercarse al conocimiento de la verdad y ser salvos, Señor. Oh Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Vamos a ir ahí al libro de 1 Corintios, en el capítulo 1, versículo 18. Vamos a leer un poco allí, un tema muy lindo. Así que vamos a empezar ahí en el 1:18. ¿Leo? Amén. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Amén, gloria a Dios. Fíjese, porque la palabra de la cruz, dice, es locura a los que se pierden. No se puede entender, humanamente no se puede entender el mensaje que hay en la cruz. En la cruz hay un mensaje maravilloso para nosotros. En la cruz hay un mensaje de salvación, de justificación, de redención para nosotros y para el pecador también. Gracias, Jesús. Para el pecador también. Pero el pecador mira la cruz y no puede entender lo que hay en la cruz. No puede entender que Dios mostró su amor ahí, porque dice la Escritura, más Dios muestra su amor. Vamos a buscar ese versículo. Más Dios muestra su amor, dice, para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Sí, Señor. ¿Y de dónde Dios muestra su amor? Dios mostró su amor en la cruz de Calvario. Alabado sea su nombre. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fíjese, Gloria a Dios. fíjese, Gracias, aún Señor siendo Jesús. pecadores. Por eso usted que se encuentra del otro lado todavía. De la cruz. Usted está frente a la cruz. Nosotros ya no estamos frente a la cruz, nosotros estamos del otro lado de la cruz. ¿Y cuándo pasamos del otro lado de la cruz? Primeramente cuando recibimos a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. Y cuando entendemos el sacrificio de Cristo en la cruz. Porque nosotros también estuvimos en el lugar donde usted está. Nosotros también mirábamos la cruz y llorábamos y nos quebrantábamos, pero no entendíamos. No entendíamos el sacrificio de Jesucristo en la cruz. El sacrificio de Cristo en la cruz nos limpió a nosotros de todo pecado. Nos limpió de toda inmundicia, de toda contaminación. Nos limpió a nosotros. ¿A quiénes? A los que hemos creído. Amén, Señor Jesús. A los que hemos creído en el sacrificio de Cristo. Ahí Dios mostró su amor y su poder. Y su poder. Por eso podemos leer ahí en Romanos capítulo 1, versículo 16. Ahí vemos que el Evangelio, que la palabra de ese Evangelio significa buenas nuevas de salvación para aquellos que están perdidos. Ese mensaje de salvación mostró el poder de Dios hacia los hombres para que ellos puedan acceder a esa salvación.
porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es poder de Dios para salvación. Amén, Señor. Para salvación a todo aquel que cree. Gloria a Dios. No tiene que usted hacer nada para ser salvo. Para ser salvo usted no tiene que hacer largas caminatas, ni siquiera ofrecer algún sacrificio, ¿no? Dice la Escritura, no tenemos que ofrecer más sacrificio para acercarnos a aquel quien todo lo ha vencido. No tenemos que ofrecer más sacrificio, ¿no? Ya no tenemos que ofrecer. Antes nos llevaban a nosotros a ofrecer sacrificio de muchas maneras, no solamente matar un animal y ofrecerlo, sino un sacrificio era vivir de una manera determinada para poder obtener nuestra salvación. Pero ahora ya no tenemos que hacer sacrificio para alcanzar nuestra salvación, porque nosotros ya la hemos alcanzado. Bueno, usted que todavía no la alcanzó, la manera de alcanzar la salvación y la vida eterna no es por medio de un sacrificio humano propio, sino por medio del sacrificio de Cristo. Amén, Señor. Por eso dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 2, versículo 8. ¿Cómo dice? Por gracia sois salvos. Amén. Vamos a leer para que los hermanos y las personas que nos escuchan puedan. Aleluya, gloria a Dios. ¿Y hermano? Sí. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Amén. ¿Ve? Es un don de Dios. Es un don de Dios. Algo que Dios nos dio a nosotros sin nosotros merecerlo. Sin nosotros merecerlo. Nosotros no merecíamos ni la salvación ni la vida eterna. Nosotros en el pecado, tanto como el hombre hoy en el pecado en Adán, merece la condenación y el infierno y la condenación eterna. Solamente por haber recibido una naturaleza pecaminosa. Porque esa naturaleza pecaminosa, una vez que la persona nace y nace con esa naturaleza, automáticamente está destituido de la gloria de Dios, por causa de esa naturaleza. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, dice, nos mandó a su Hijo Jesucristo, para que por medio de Él nosotros pudiéramos acercarnos a Él. Y ese es el mensaje que está escondido en la cruz. Ahora, entre los que se pierden, dice el apóstol Pablo, está encubierto, dice, entre los que se pierden. Por eso el mundo no puede conocerlo. El mundo se para delante de una cruz, de una imagen, de un hombre ahí crucificado y no puede entender. Aunque le dicen, Jesucristo murió por nosotros en la cruz, pero no puede entender de qué misterio hay escondido ahí. Que no solamente que Cristo murió en la cruz, sino que nosotros, en cuanto a la vida vieja, hemos muerto con Él. Que ahora ya no somos el hombre viejo, ni que tenemos un cuerpo de pecado, sino que somos una nueva creación y que tenemos un vaso de barro que contiene un tesoro. Amén, sí, Jesús. Todos esos misterios están escondidos en la cruz. Y todos esos misterios son revelados una vez que nosotros cruzamos de este lado de la cruz. ¿Cómo son revelados? A través de su palabra y del Espíritu Santo. Alabado sea su nombre. No sé si tenías ahí un versículo para... Sino lo que decías, ¿no? Ahí en Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Fíjese, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos nacieron en esa naturaleza pecaminosa y por causa de eso fueron destituidos de la gloria de Dios. ¿Y cómo yo me acerco a Dios ahora? Y la única manera de acercarse a Dios por medio de Jesucristo. Sigue diciendo en el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Fíjese qué maravilloso. Siendo justificado gratuitamente. A nosotros no nos costó nada. A nosotros no nos costó nada la justificación, la salvación, la vida eterna. No nos costó. Le costó a nuestro amado Señor Jesucristo. Un precio de sangre. Por eso dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. Dice, porque por precio fuisteis comprados, dice. Por precio.
¿Y cuál fue el precio? La sangre de nuestro amado Señor Amén. Jesucristo. Un precio altísimo, ¿no? Amén, gloria a Gloria al Dios. Señor. Fíjese, pero volviendo acá a 1 Corintios que estábamos leyendo, en el 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. No puede entender la gente el amor de Dios. No puede entender el amor de Dios. No lo puede entender porque eso no es algo que nosotros podamos entender con una mente humana, con una capacidad humana. Por eso nosotros tenemos que reconocer a aquel que pagó el precio por nosotros y entonces entramos en una nueva vida y el Espíritu Santo nos da la revelación. Nos trae revelación en cuanto a ese amor que Dios manifestó para con nosotros. Que Dios amó al pecador. Que Dios amó a aquel que ofendió su corazón y entregó a su Hijo, el justo por los injustos, para llevarlos a los injustos a Dios. Eso es algo que no se puede entender con la mente humana. No se puede entender. Por eso dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Usted le habla a la gente de que Cristo murió por ellos y que los puede redimir del pecado y de la condenación eterna, y ellos dicen, eso es una locura. Eso no puede ser cierto. Pero la palabra de Dios dice así. Dice la palabra de Dios, y a los que creyeron en Él, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos aquellos que creyeron en Él. ¿No? Entonces, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero como dijo el apóstol Pablo, dice, ojalá me tolerases un poquito de locura. Dice, sí, tolerame, dice. ¿No? Alabado sea su nombre. Juan 1:12. Sí. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya, gloria a Dios. A todos los que le recibieron. ¿No? Quiere decir que usted, para poder ser salvo, tiene que recibir a Jesucristo. ¿Qué es lo que usted tiene que recibir? Usted tiene que recibir, aceptar que Jesucristo pagó el precio por usted en la cruz del Calvario. Amén, Señor Jesús. Que no hay manera, no hay método, no hay forma, no hay ningún tipo de culto, ni ningún tipo de sacrificio que usted pueda hacer que lo pueda acercar a usted a Dios. Amén, porque ya todo fue hecho. Amén, gloria a Dios. Gloria al Señor, Él tomó nuestro lugar. Alabado sea su nombre. Y fíjese, y sigue diciendo la Escritura en el 19. Aleluya, gloria a Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Fíjese, Dios destruyó la sabiduría de los sabios y desechó el entendimiento de los entendidos. ¿Cómo lo hizo? Por medio de su sabiduría. Y su sabiduría, nosotros vamos a leer más abajo, que su sabiduría se personificó. Se personificó, se hizo palpable la sabiduría de Dios. En el 20. Sí. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Fíjese, alabado sea su nombre. Y dice entonces acá, ¿dónde está el sabio? Aquel que cree que sabe todo. Aquel que cree que sabe todo. No es que el que sabe todo, aquel que cree que sabe todo, pero sin embargo no sabe cómo salvarse de la condenación. ¿Dónde está el sabio? Dice. ¿Dónde está el escriba? El escriba era un hombre religioso. Era un hombre religioso que él decía que por su religiosidad él podía alcanzar la salvación. ¿Dónde está el sabio? ¿Y dónde está el escriba? ¿Y dónde está el disputador de este siglo? ¿Dónde está aquel que nos contradice a nosotros de nuestra fe? Que es Satanás mismo, ¿no? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría? ¿Ustedes creen que ustedes son sabios para alcanzar salvación y vida eterna? Dios los enloqueció a ellos. Enloqueció la sabiduría de Dios, los llenó, les permitió a ellos que se llenaran de tanta sabiduría de este mundo,
creyendo ser sabio, como dice allá en el libro de Romanos, en el capítulo 1, versículo 20, 21, por ahí, que dice, creyendo ser sabio, dice, se hicieron necios. ¿Cómo creyeron ser sabios? Porque ellos se inundaron, empaparon su cerebro, su mente, de tanto conocimiento de este mundo, de tanta filosofía de este mundo, pero resultó ser que esa filosofía y ese conocimiento no les puede hacer salvo a ellos. No les puede hacer salvo. Lo único que le puede hacer salvo a ellos es la sabiduría de Dios. ¿Sí? En el 21 creo que es. Alabado sea su nombre. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Fíjese, ¿a dónde los llevó la sabiduría de este mundo? Sí. La sabiduría de este mundo en la que ellos se introdujeron y hondaron y se empaparon tanto de la sabiduría del mundo. La sabiduría del mundo los llevó a ellos a cambiar la gloria de Dios por cosas corruptibles, como cuadrúpedos, reptiles, aves, y después terminaron en una aberración tal que se terminaron adorando entre ellos. ¿No? Y volviendo allá a 1 Corintios, en el capítulo 1, dice en el capítulo 1, versículo 21, ya pues que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Vio? Pareciera un trabalengua, ¿vio? Que no se entiende. Pero usted preste atención y ore al Señor para que el Espíritu Santo le dé revelación en el conocimiento de Él. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. ¿No? La sabiduría de Dios se manifestó al hombre, pero ellos no recibieron la sabiduría de Dios. No la recibieron. Ellos no la conocieron porque ellos esperaban la salvación por otro medio. Por otro medio, tal vez por su propia obra. Y también que esperaban un rey. Claro, como eran los reyes de aquel tiempo, y Amén. Jesús vino humilde, todo nació en un pesebre. Entonces, ¿cómo podían creer ellos que Él era el rey? Y sin embargo, Él era nuestro Salvador. Vio, y entonces dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría, mediante lo que ellos estaban denigrando y mediante lo que ellos estaban poniendo en bajo estima, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Volvemos a repetir, la locura de la predicación. Pero ¿para quién es locura? Dice? Para los que se pierden. Pero para nosotros es poder de Dios. Aleluya, gloria a Dios. ¿Vio? Para nosotros es poder de Dios. ¿Por qué? Porque nos hablaba el pastor hace una semana o dos más o menos. Nos hablaba a nosotros del arrepentimiento. ¿No? ¿Y cuándo se produjo el arrepentimiento en nuestras vidas? Cuando escuchamos la palabra. El arrepentimiento no es parte del hombre. El arrepentimiento es producido por Dios. ¿Cuándo es producido por Dios? Cuando aquel que Dios envía habla la palabra para arrepentimiento, entonces la persona es despertado en él por medio del Espíritu Santo el arrepentimiento para salvación. Por eso la palabra de esta gracia, la palabra de fe, es locura, dice, a lo que se pierden. ¿Por qué es locura? Porque la palabra, el Espíritu Santo, por medio de la palabra, despierta en ellos el deseo del arrepentimiento, ¿no? El llamado al arrepentimiento. El arrepentimiento no es parte de la naturaleza humana. El arrepentimiento viene de Dios. Es producido por la palabra y por el Espíritu Santo en la persona, y entonces la persona se vuelve al Señor. Por eso es una locura para el hombre. ¿Cómo a estos locos? Mira la vida que llevaban, y estos locos ahora están ahí hablando del Señor y entregan su vida al Señor. Bueno, ellos dicen a su Dios, ¿no? Pero nosotros decimos al Señor. Entregan su vida al Señor y viven solamente para eso. ¿Cómo?
porque agradó a Dios salvar por lo que vos llamás locura a los creyentes. Gloria a Dios. A los creyentes. ¿Y a quién? A aquellos que hemos creído, al llamado que Dios hizo a nuestra vida. Es que nosotros también estuvimos ahí. Amén, hasta gloria a que vino Dios. la palabra de Dios a nosotros y produjo ese arrepentimiento en nuestro corazón y nos volvimos. Siempre decimos que arrepentirse es ir por un camino, ahí el Señor viene y nos volvemos de ese Amén, camino. gloria a Dios. Para tomar el camino del Señor. Y ahí nos llamó el Señor. Vení a mí, dice, todo lo que estéis cargado y trabajado y yo os haré descansar. ¿Yo? Y el Señor nos llamó y nosotros nos volvimos. Nos volvimos de ese mal camino. ¿Yo? Alabado sea su nombre. Dice, porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, el mundo no lo pudo conocer cuando Cristo vino caminando sobre este mundo, haciendo milagros, prodigios y diversas maravillas. Dios estaba manifestándose a través de él y el mundo no le conoció. ¿Cómo sabemos que el mundo no le conoció? Y fíjese que sus discípulos no le conocieron. Aquel que le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y todavía no me conocéis, que yo soy en el Padre y el Padre es en mí. Dios se estaba manifestando. Dios se estaba manifestando a través de su Hijo Jesucristo. Amén, Señor Jesús. Y eso es maravilloso. Ahora Dios se manifiesta a través del cuerpo. Entiéndase bien, Dios no se manifiesta a través de un hermano, se manifiesta a través del cuerpo. Lo que se manifiesta a través de un hermano es una de las virtudes de Cristo. Pero todo Dios, todo Cristo se manifiesta a través del cuerpo. Y Él es la cabeza. Y Él es la cabeza. Por eso usted tiene un don. Nosotros no podemos negar que tiene un don y que Dios se lo dio a ese don. Pero ¿qué hace usted separado de nosotros con ese don? ¿Qué hacemos nosotros separados de usted con el don que Dios nos dio? Pues tenemos que unirnos bajo esta gracia y trabajar juntos para la extensión y el beneficio del Evangelio. Tenemos que trabajar juntos para que esta locura, esta bendita locura, como dijo el apóstol Pablo, sea extendida y gane a muchos. Hoy nosotros mirábamos una película con mi esposa y que se llama Pablo, apóstol de Jesucristo, y veíamos el relato contado por Lucas de la vida del apóstol Pablo, y veíamos los padecimientos que él tuvo y todas esas cosas, ¿no? Pero veíamos que él fue un hombre entregado al Señor, y que cuanto más él se entregaba al Señor, el Señor más obraba a través de él en beneficio de la iglesia y en beneficio de aquellos que sufrían. Y era tenido como un loco, como todos nosotros. Era tenido como un loco. Pero a él fue el que exclamó allá en 1 Corintios capítulo 11, versículo 2. Dice, ojalá me toleraseis un poquito de locura, dice. Porque si para otros estoy loco, dice, para vosotros estoy cuerdo, dice. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Fíjese, porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría de Dios, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales, ellos piden señales de todo. Como le dijeron al Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Ellos piden señales de todo. Y los griegos buscan sabiduría. Y ahí entramos nosotros, los que no somos judíos. Nosotros buscábamos sabiduría. Yo quiero saber y quiero entender y quiero escudriñar. Pero ¿sabe qué pasa? Nosotros podemos tener todo el conocimiento de la Escritura. Todo. Fíjese que hay personas en este mundo que tienen capacidad en su mente de atesorar libros y enciclopedias. Pero si eso no es una realidad en su vida, por medio del Espíritu Santo, el conocimiento no sirve de nada. Por eso la palabra del Señor claramente dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿No? El amor edifica. ¿Y qué es el amor? Es la realidad del conocimiento en nuestra vida. Por más que usted tenga mucho conocimiento y usted lo quiera explayar, ese conocimiento no sirve de nada si no es una realidad en su vida. Porque aquel que usted le instruye por medio de ese conocimiento, cuando lo lleve a usted a mostrarle la realidad de ese conocimiento y usted no esté capacitado para hacerlo, entonces usted fracasó. Por eso nosotros hablamos de lo que es una realidad en nuestra vida.
¿No? Hablamos de lo que es una realidad en nuestra vida. ¿Dijimos? No, seguía leyendo. Alabado sea su nombre. Entonces dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros, ¿no? Nosotros, los que estamos de este lado, los que ya hemos pasado la cruz para este lado, nosotros, dice, predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero. ¿Por qué es un tropiezo para los judíos? ¿Por qué un tropiezo para los judíos? Porque ellos no aceptaron al Mesías. Y ellos todavía creen que la salvación es por medio del cumplimiento de la ley y por medio de una conducta intachable. Entonces es un tropiezo para ellos la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles es locura. ¿No? Para ellos es un tropiezo porque Cristo, siendo ofrecido crucificado para la salvación del hombre, le está diciendo a ellos que la salvación ya no es por el cumplimiento de la ley, sino que es por medio de la fe en Jesucristo. Y para los gentiles, para aquellos que están fuera de la nación de Israel, para ellos es locura, porque dice, ¿qué? ¿Y cómo? ¿Cómo es eso de que un hombre vino hace 2000 años atrás? O que Dios vino en el cuerpo de un hombre hace 2000 años atrás y ofreció su vida por nosotros para que nosotros fuésemos redimidos. Eso es una locura, eso es una leyenda. Eso no puede ser, pero la Escritura dice que sí. Y el Espíritu Santo nos da testimonio de que sí. Alabado sea su nombre. Gracias, Señor Jesús. Fíjese qué maravilloso. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén, gloria a Dios. Para uno puede ser una locura. Para los otros pueden ser tropiezos. Pero para ambos no hay salvación ni vida eterna, sino por medio de Jesucristo, que es poder de Dios y sabiduría de Dios. Alabado sea su nombre. Gracias, Señor. No sé si querías agregar algo ahí. Sí. No, ahí hablando de la sabiduría desde el versículo 18 y acá nos dice Cristo, sabiduría de Dios. ¿No? De Él mismo estamos hablando. Amén, gloria a Dios. Entonces, fíjese, la sabiduría de Dios enloqueció al mundo. ¿Y qué fue lo que enloqueció al mundo? Cristo siendo ofrecido por nosotros. Fíjese que los romanos, cuando lo veían a Cristo ahí presentándose como crucificado, ellos veían un hombre desnudo, herido, un hombre débil, y decían, por medio de esta persona nosotros vamos a ser salvos. Este es el Mesías que ustedes proclamaban, le decían a los judíos. Pero por medio de ese hombre que estaba siendo expuesto ahí, por medio de ese hombre que había sido humillado, por medio de ese hombre, Dios trajo la salvación a este mundo. Por eso dice en Filipenses capítulo 2, que Él se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, pero Dios lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Alabado sea su nombre. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Lo insensato para el hombre, ¿no? Es una insensatez, es algo loco que Dios haya ofrecido a su Hijo en beneficio, en rescate por los hombres. Lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Es más sabio. ¿Ustedes creen que se pueden salvar por sus obras? ¿Ustedes creen que se pueden salvar porque ustedes son personas moralmente buenas? ¿Porque ustedes son personas que nadie tiene nada que decir de ustedes? No es por eso que ustedes van a alcanzar la salvación. No es por eso que ustedes son hijos de Dios. Ustedes son hijos de Dios por lo que ustedes llaman una insensatez, que Dios entregó a su Hijo en rescate por nosotros. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Ahí Dios mostró la debilidad. Un hombre débil, un hombre sin fuerza, un hombre avergonzado allí, estaba siendo expuesto. Pero lo que el mundo no sabe, que dentro de ese cuerpo humano
estaba la vida de Dios. Y Dios estaba reconciliando, como dice la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 20, Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo a través de ese hombre que estaba crucificado allí. ¿No? Por eso la sabiduría de Dios dice, es locura a los que se pierden, pero a nosotros lo que hemos creído es poder de Dios. Alabado sea su nombre. Dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, que vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Ahora ya no habla a nosotros. Mirad, hermanos, ¿cuál es vuestra vocación? Mirad, hermano, dice, ¿cuál es vuestra vocación? ¿Cuál es nuestra vocación? Dar testimonio de la verdad, porque esa fue la vocación de Cristo delante de Poncio Pilato. Dar testimonio de la verdad. ¿Qué testimonio de la verdad damos nosotros? Que el hombre es justificado y es salvado por la fe sin las obras de la ley. Esa es nuestra vocación delante de los hombres. Entonces dice, pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. ¿Vio? No hay nada bueno en nosotros. En nuestra humanidad, por más bueno que sea para los hombres, por más reluciente que sea para los hombres, no hay nada bueno delante de Dios que nos lleve a nosotros a ser merecedores de aquella gracia que Dios nos entregó por medio de los méritos de Cristo. No hay nada bueno. No hay cosa alguna en la que nosotros nos podamos jactar. Aleluya, gloria a Dios. Pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿No? La gente nos mira a nosotros, incluso los hermanos, desgraciadamente, pero porque no tienen conocimiento de esta gracia, nos miran a nosotros y dicen, mirá estos hermanos pobrecitos, estos hermanos van y predican la palabra y no los escucha nadie, y no los visita nadie, pero nosotros miramos en lo exterior del vaso, pero no vemos que Dios está trabajando en el interior. La obra empieza en el interior. ¿Vio? Y entonces dice, sino que lo necio del mundo. Nosotros somos lo necio del mundo para ellos. ¿Vio? Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, a aquellos que se creen sabios, ¿vio? Aquellos que se creen personas ilustres, aquellos que creen que tienen una conducta que les puede llevar a ellos a ser merecedores de la gracia de Dios. Bueno, nosotros que somos lo necio para ellos, Dios nos permite ser usados por Él para que la gracia llegue a estas personas. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Fíjese, Cristo estaba siendo expuesto allí como un ser débil, como un ser, dice el anterior, un ser débil, un ser necio. ¿No? ¿Qué va a salvar a la humanidad? Si ni dijeron los soldados, dice, si ni a él se puede salvar, dice. Ni a él se puede salvar y va a salvar a la humanidad. Pero sin embargo, Dios estaba mostrando su amor por medio de aquel ser débil para ellos en rescate del hombre. Alabado sea su nombre. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Usted que es fuerte en sí mismo, usted que dice yo todo lo puedo, usted que es autosuficiente y dice que usted tiene la capacidad de controlar su vida, de controlar su estado de ánimo, usted que dice que tiene la capacidad de poder mostrar integridad, depende cuál sea la circunstancia. Déjeme decirle que eso en un momento se va a deshacer. ¿Sabe por qué se va a deshacer? Porque usted es fuerte hasta donde Dios va a permitir. ¿Y dónde termina nuestra fuerza? Cuando nosotros vemos el amor de Dios manifestado a través de Jesucristo. Ahí se termina nuestra fuerza, ahí se termina nuestra capacidad. Y si le damos lugar, si usted le da lugar a Dios en su vida, ahí empieza la capacidad de Dios.
El cristiano no se sostiene por su capacidad. El cristiano no es fuerte en sí mismo. El cristiano no es una persona autosuficiente, no. Todo lo contrario. El cristiano es una persona poderosa en Cristo. Poderosa en Cristo. Suficiente en Cristo. Amén, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Fortalecida en Cristo. ¿Por qué? Porque toda nuestra capacidad y nuestra competencia proviene de Él. Amén. Si nosotros estamos sentados aquí frente a una cámara transmitiéndole la palabra de Dios, no es porque nosotros somos poderosos y suficientes, sino que porque el poder y la suficiencia y la capacidad está en la vida que nosotros hemos recibido. No es por mérito nuestro que nosotros, mire la capacidad que tiene el hermano Nicolás y la hermana Andrea para transmitir la palabra. No, la capacidad está en la vida de Dios que hemos recibido. Si nosotros somos neófitos frente a la palabra de Dios, humanamente hablando. Nosotros somos, como dijo el apóstol Pedro, dice, nosotros somos personas sin letra y del vulgo, dice, personas normales. Pero la capacidad viene del Señor. Por eso, hermano, hermana, cuando usted es usado por el Señor, no se acredite esa capacidad. Esa capacidad viene de Dios. No se la acredite usted. Yo no me puedo acreditar. Mire, de la cantidad de palabras que han salido de mi boca creo que en estos 40 minutos, ninguna proviene de mi capacidad humana. Porque yo no pensé lo que iba a hablar. Yo no hice un bosquejo de lo que iba a hablar. Sino que dejé que Dios tome, porque el Señor dijo, y yo tomaré de lo que es mío, dice, y lo haré saber. ¿No? Y el Señor está tomando ahora de lo que es de Él. ¿De qué es lo que es de Él? La vida que está dentro mío. La vida que está dentro mío y la vida que está dentro de mi esposa. Dios está tomando de esa vida y se lo está haciendo saber a usted. Se lo está haciendo saber a usted. Porque tal vez de los muchos versículos que usted ha escuchado de nuestra boca, nosotros ni siquiera sabemos dónde están. Pero Dios lo trae a nuestra mente, para que nosotros lo podamos compartir con usted. Por eso dice la palabra, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo, y lo menospreciado del mundo. ¿Usted piensa que a nosotros nos tienen en gran estima? A nosotros no nos tienen en gran estima, y no estoy hablando de mi esposa y de mí, sino de los hermanos que predicamos esta gracia. ¿No? A los hermanos que predicamos esta gracia, si nos pueden hacer a un costado y no tener relación con nosotros, mejor. ¿Sabe por qué? Porque la gracia le descubre a la persona en su pecado. La gracia le descubre a la persona en su arrogancia, en su orgullo. Pero no le descubre para condenación, le descubre para que esa persona se pueda deshacer de eso y dejar que Dios se manifieste a través de su vida. Por eso la palabra de Dios dice, es locura para los que se pierden, pero para nosotros lo que hemos creído es poder de Dios y sabiduría de Dios. Alabado sea su nombre. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿De qué me voy a jactar yo? ¿De qué se va a jactar mi esposa? ¿No? De lo que estamos compartiéndole hoy a usted. ¿De qué nos vamos a jactar? Si todo esto provino de Dios. Todo esto proviene de lo que Dios ha puesto en nuestros corazones y en nuestro espíritu. No proviene de nosotros. No proviene de nosotros. Alabado sea su nombre. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación. ¿Quién nos fue hecho? Cristo. ¿Por quién? Por Dios. Sabiduría, justificación, santificación y redención. Todas estas cosas nos fueron hechas por Dios en Cristo Jesús. Gloria a Dios. ¿No? Entonces, ¿vamos a jactarnos de algo? No podemos jactarnos de nada. Por eso dice en el versículo 31, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén, gloria a Dios. ¿No? El que se gloría, gloríese en el Señor. Usted es sabio en la palabra, gloríese en el Señor, porque la sabiduría se la dio el Señor. Usted es sabio en cuanto a resolver
problemas seculares por medio de la palabra, gloríese en el Señor, porque la capacidad no está en usted, en su humanidad, la capacidad está en el Señor. Porque ¿sabe qué, hermano, hermana? Usted que me escucha, yo le voy a contar una experiencia personal que yo tuve con el Señor con respecto a esto. Si nosotros queremos atesorarnos o queremos tomarnos la responsabilidad de que somos nosotros aquellos que transmitimos estas cosas, mire, yo tuve esta experiencia. Un día me fui al púlpito confiando en mi capacidad humana y en el conocimiento de la Escritura que yo había recibido, que yo había atesorado en mi corazón. Y cuando llegué al púlpito y vi a los hermanos esperando, lógicamente, una palabra del Señor, y yo apoyado en mi humanidad y en el conocimiento humano, el Señor cerró mi boca. El Señor cerró mi boca. Y no salió palabra alguna de mi boca. Pero cuando nosotros vamos, como el Señor le dijo a los apóstoles, le dijo, porque ellos le dijeron, Señor, ¿qué diremos? Ustedes no se preocupen por lo que vayan a hablar. No se preocupen, el Espíritu Santo os dará lo que debéis de hablar. Y cuando nosotros vamos al púlpito, a un hogar, o nos encontramos con una persona y ponemos nuestra vida en la mano del Espíritu Santo, el Espíritu Santo da las palabras necesarias para la persona, la congregación o la necesidad que hay. ¿Por qué? Porque Él escudriña los corazones y sabe de qué palabra tiene necesidad. Por eso el hecho de enseñar la palabra es una responsabilidad muy grande, hermano. Es una responsabilidad muy grande, porque nosotros tenemos que estar dispuestos a negarnos a nosotros mismos para que el Espíritu Santo escudriñe los corazones de aquellas personas que están delante de nosotros y nos dé a nosotros la palabra para poder fortalecer, para poder alentar, para poder confirmar el corazón de las personas, ¿no? Eso es algo muy delicado, muy delicado. Transmitir la palabra del Señor a las personas es muy delicado. Por eso nosotros no dependemos de nuestra capacidad, dependemos del Señor. Alabado sea su nombre. No sé si querés agregar algo más. Todos pasamos por ahí, hasta que vamos aprendiendo y vamos creciendo y vamos conociendo al Señor. Por eso en el capítulo siguiente habla el apóstol Pablo diciendo que él lo único que quería era conocer a Cristo y a este crucificado. Él no quería llenarse de palabras de humana sabiduría, sino que él quería conocer a Cristo y a este crucificado. Y él no se propuso en ningún momento ni ganar almas, ni tener obras, sino que se propuso a conocer a Cristo y a este crucificado. Y ganó más almas que todo porque ganó 3 continentes caminando, Amén, hablando gloria a del Dios. Señor. Pero su anhelo era ganar a Cristo. Amén. ¿No? Como su amado, como su esposo, ¿no? Y es el mismo interés y el mismo anhelo tenemos que tener nosotros, ganar a Cristo como nuestro amado. Amén, gloria a Dios. Gloria al Fíjense Señor. qué maravilloso, hermanos. Y esa es una experiencia que nosotros tenemos que tener con el Señor. Gracias, Jesús. Pero fíjese, y queremos que usted se quede con esto. Dice, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Para los que se pierden es locura, dice. Pero para los que se salvan, dice, es poder y sabiduría de Dios. Y si somos locos, dice, entre los que se pierden estamos locos, dice. Alabado sea su nombre. Gracias, Señor. Entonces, Jesús. fíjese, Gloria a Dios. esto es algo maravilloso. Es maravilloso entender lo que Dios nos ha dado en Cristo. Y tenemos, no solamente que tenemos que gozarnos de lo que Dios nos dio en Cristo, sino que tenemos que ver la responsabilidad que Dios nos dio. Dios nos dio una responsabilidad. Esto es algo serio, hermano. Esto es algo serio. Porque nosotros no podemos llevarle a las personas solamente a que ellas sean salvas. No podemos llevarle a las personas. Si es algo que Dios nos dio, ¿no? No podemos llevarle a las personas solamente que sean salvas. Esa es la puerta de entrada al camino de la gracia. Pero después está la tarea más grande, que es llevarle a las personas a que ellas sean conformadas a la imagen de Cristo.
Por eso nosotros tenemos que ser conscientes que cuando hablamos la palabra, predicamos el Evangelio de salvación, le estamos haciendo entrar a las personas, o Dios, perdón, porque Dios es el que hace la obra, Dios le está haciendo entrar por medio de la predicación a un camino donde ellos van a ser conformados a la imagen de Jesucristo. Y nosotros, si somos los instrumentos enviados por Dios para tal tarea, tenemos que tener responsabilidad de esas cosas. Porque eso es semejante a que usted tenga un hijo. Bueno, tuve un hijo. Bueno, ahora lo dejo que se críe como él quiera. No, no es así. Si usted asumió el deseo y la responsabilidad de tener un hijo, tiene que asumir la responsabilidad de encaminarlo hasta que él cumpla la mayoría de edad y después él ya solo se conduzca. Y esto es lo mismo. Nosotros no podemos traer a las personas a la luz de la verdad, de la palabra de Dios, y después dejarlas a la deriva. Tenemos que conducirlas conforme el Señor nos va dando. Por eso Dios nos dio la sabiduría de Dios y el poder de Dios para presentar el Evangelio a los que se pierden. Que el Señor bendiga sus vidas, amados hermanos. Gracias, Señor. No sé si todavía tenemos unos minutos. Podemos alabar al Señor con un himno que nos gustaría compartir con mi esposa. Y bueno, damos gracias al Señor a todos aquellos que nos estuvieron escuchando y usted pueda comprobar. Esto es un conocimiento lo que nosotros le impartimos. Nosotros le impartimos el conocimiento. Ahora, ¿usted quiere saber si el conocimiento que nosotros le impartimos es verdadero? Tiene que ir en busca de la revelación. ¿Cómo alcanza la revelación? Pidiéndole al Espíritu Santo que le dé espíritu de revelación y de conocimiento y de discernimiento en el conocimiento de Él. Alabado sea su nombre. Amén. Amén. Un hombre de noche llegóse a Jesús, buscando la senda de vida y de luz. Y Cristo le dijo, si a Dios quieres ver, tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Tendrás que renacer. De cierto, te digo a ti, tendrás que renacer. Si acaso a los cielos tú quieres entrar y allí con los santos poder descansar, si quieres la vida eterna obtener, tendrás que renacer. Tendrás que renacer, tendrás que renacer. De cierto, te digo a ti, tendrás que renacer. Amigo, no debes jamás desechar palabras que Cristo digno sea hablar. Si tu alma no quiere llegar a perder, tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Tendrás que renacer. De cierto, te digo a ti, tendrás que renacer. Hermanos se han ido con Cristo a morar, a quienes un día querrás encontrar, pues esta proclama hoy debes creer, tendrás que renacer, tendrás que renacer, tendrás que renacer. De cierto, te digo a ti, tendrás que renacer. Amén, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor. Señor Jesús, estamos delante de tu presencia. Gracias, Jesús. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Gloria a Dios. Cristo es la sabiduría, Señor, que nos salvó a nosotros.
y que puede salvar, Señor, a aquellos que le reciben como su único Señor y Salvador. Por eso te pido por aquellas personas que nos estuvieron escuchando en esta mañana, que no han entregado su vida a ti, Señor. Que por medio de la sabiduría, por medio de Cristo, Señor, por medio de la locura de la predicación, Señor, como muchos piensan, tú les puedas salvar, Señor, para vida eterna, para salvación, para justificación, redención, Señor. Oh Padre amado, gracias te damos, Señor, porque lo que tú nos diste para hablar en esta mañana, Señor, nosotros hemos hablado, Señor. Y ahora, Señor, pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, esté haciendo su trabajo en la vida y en el corazón de cada uno de aquellos que nos han escuchado. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor les bendiga, amados.